Che, te explico este libro denso, El ser y la nada de Sartre. Tranqui, te lo explico en criollo como si estuviéramos tomando un fernet en el bar. Ojo, que este libro es un viaje de ida, pero vamos a intentar navegarlo juntos. Sartre arranca con una interrogación, tipo, ¿qué onda con el ser? Ya vimos que no podemos encontrar respuestas solo en el en sí, o sea, en las cosas en sí mismas. Sartre dice que tenemos que mirar la negación. ¿Por qué? Porque para negar algo, primero tenés que tener una idea de lo que es. Si digo no hay café, estoy presuponiendo que existe el café. ¿Me entendés? La negación entonces nos revela algo sobre el ser. Y esto nos lleva a la libertad humana. Para Sartre, la libertad no es solo hacer lo que querés, sino la capacidad de negar, de decir que no. Si no existiera la nada, no podríamos negar nada, y seríamos solo un conjunto de hechos, como un robot. La mala fe. Acá Sartre la rompe con el concepto de la mala fe. Básicamente, es cuando te mentís a vos mismo sobre tu propia libertad. Es como cuando decís, no tengo otra opción, pero en el fondo sabés que sí la tenés. Un ejemplo clarísimo es el mozo que se comporta como un autómata, solo cumpliendo su rol, negando su propia libertad y posibilidad de ser algo más. Sartre dice que la mala fe es un intento de escapar a la angustia que genera la libertad. Es más fácil decir soy así que enfrentarte a la responsabilidad de elegir quién querés ser. Pero ojo, que la mala fe no te libera, te encierra en una mentira. El para sí, después de la mala fe, Sartre se mete de lleno en las estructuras del para sí. El para sí es la conciencia, el sujeto, vos y yo. Y una de las características principales del para sí es la presencia ante sí. O sea, que la conciencia siempre está consciente de sí misma. No hay forma de escapar a eso. Es como un espejo que siempre te está reflejando. Y esto nos lleva a la nada. Para Sartre, la nada no es un concepto abstracto, sino una experiencia vívida. La nada está en el corazón mismo del para sí, porque la conciencia es nihilizadora. O sea, que la conciencia tiene la capacidad de negar el ser, de crear un vacío. La temporalidad. Sartre le dedica un buen tramo del libro a la temporalidad, o sea, cómo experimentamos el tiempo. Y acá se pone un poco más denso, avisado estás. Para Sartre, el tiempo no es algo objetivo que está ahí afuera, sino que es una creación del para sí. Distingue tres dimensiones temporales: el pasado, el presente y el futuro. El pasado es lo que ya fue y solo existe como recuerdo en el presente. El futuro es lo que aún no es, pero se proyecta desde el presente. Y el presente es la fuga hacia adelante, el constante devenir del para sí. Lo importante acá es que el para sí no es ninguna de estas dimensiones temporales, sino que las trasciende. El para sí siempre está escapándose hacia el futuro, escapando de la fijeza del ser. El para otro y el cuerpo. Ya en la tercera parte del libro, Sartre introduce el para otro, o sea, la existencia del otro. Para Sartre, el otro es una amenaza a mi libertad, porque me objetiviza, me convierte en un objeto para su mirada. Imagínate la vergüenza que sentís cuando te das cuenta que alguien te está mirando en el bondi, ¿viste? Eso es la mirada del otro. Sartre también habla del cuerpo como un objeto para el otro y como facticidad. El cuerpo es la forma en que nos manifestamos en el mundo, pero también es un límite a nuestra libertad. Libertad, hacer y tener. La cuarta parte del libro se centra en la libertad, el hacer y el tener. Para Sartre, la condición primera de la acción es la libertad. No puedes hacer nada si no sos libre de hacerlo, y el hacer, a su vez, te define como persona. Pero Sartre distingue entre hacer y tener. El tener es una forma de alienación, porque te ata a los objetos. El verdadero ser está en el hacer, en la acción libre y creativa. Conclusiones. Resumir el ser y la nada. En pocas palabras es casi imposible. Es un libro que te hace pensar, que te descoloca y te sacude.
pero si tuviera que decirte lo más importante, sería esto. La libertad es la base de la existencia más humana. La nada no es un concepto abstracto, sino una experiencia vívida. El para sí está condenado a la libertad y a la angustia. El otro me objetiviza y limita mi libertad. El verdadero ser está en el hacer, no en el tener. Y bueno, espero que te haya servido este resumen. Tomate un Fernet y seguí pensando. Los dejo ahora con la inmersión profunda al ser y la nada. Adelante, maestros. Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. Bueno, más bien densa, en El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Pero créame, vale la pena. Totalmente. Las ideas de Sartre sobre la conciencia son, bueno, digamos que te hacen pensar. Fascinante. Exacto, fascinante. Hoy vamos a desmenuzar esta obra maestra filosófica para entender sus ideas sobre la conciencia y su relación con el ser. Nada fácil. No para nada, pero para eso tenemos extractos del libro Sin duda. El ser y la nada, publicado en 1943. Es un texto fundamental del existencialismo. Sartre nos desafía a confrontar la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de significado. En un mundo que a veces parece absurdo. Totalmente. En el primer capítulo, la idea de fenómeno, Sartre nos presenta una perspectiva radicalmente diferente de la realidad. En lugar de partir de una esencia o ser preexistente, Sartre nos dice que lo primero que encontramos son los fenómenos. Las apariencias de las cosas. En este caso, la precisión es crucial para comprender la relación que Sartre establece entre la conciencia y la nada. Hablemos de eso, la conciencia y la negación. Aquí es donde Sartre nos lleva a un viaje fascinante a través del concepto de la nada. Para Sartre, la conciencia se revela a través de la negación. Piensa en el simple acto de preguntarte, ¿hay un gato en la habitación? Al hacerlo, ya estás considerando la posibilidad de que no haya un gato. Esa ausencia, esa nada, es parte integral de tu conciencia. Espera. Estás diciendo que la nada es lo que nos permite definir lo que es. Exactamente. Y aquí es donde Sartre se diferencia de Husserl y su cogito. Para Sartre, la conciencia no es un yo pensante independiente, sino un vacío, una nada que se orienta constantemente hacia el mundo. No somos una entidad estática, sino un proceso dinámico. Entonces la conciencia no es algo que tenemos, sino algo que hacemos constantemente. Me pregunto, ¿cómo encaja esta idea de la conciencia como proceso con nuestra experiencia cotidiana del mundo? Buena pregunta. Sartre diría que nuestra experiencia del mundo está siempre mediada por la conciencia, que es un constante flujo de negaciones que nos permite dar sentido a lo que nos rodea, pero también nos confronta con nuestra libertad. Libertad. ¿Cómo se relaciona la nada con la libertad? Suena un poco contradictorio. No lo es si lo piensas bien. Si nuestra conciencia no estuviera definida por esta nada, si fuera un ente fijo y completo, no habría espacio para la elección. La nada en ese sentido es la condición de posibilidad de la libertad. Es decir, la capacidad de negar nos abre un abanico de posibilidades. De repente la nada se vuelve algo bastante poderoso, ¿no? Para Sartre, esta libertad que emerge de la nada es a la vez emocionante y aterradora. Nos encontramos arrojados a un mundo sin un significado preestablecido, y somos nosotros quienes debemos crearlo. Eso suena a una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad nos lleva a otro concepto clave de Sartre, la angustia. La angustia surge cuando nos damos cuenta de la magnitud de nuestra libertad, de que no hay un guión preestablecido que seguir. Recuerdo que Sartre usa la imagen del precipicio para ilustrar esta idea. Exacto. Frente al abismo sentimos la posibilidad de arrojarnos, la posibilidad de elegir la nada. Esa experiencia visceral nos confronta con la realidad de nuestra libertad y con la responsabilidad que conlleva. Pero si nos sentimos angustiados por la libertad, ¿no sería más fácil simplemente ignorarla? Refugiarnos en roles o comportamientos preestablecidos. Eso es precisamente lo que Sartre llama mala fe. La mala fe es el intento de negar nuestra libertad, de escondernos de la angustia que genera. Es como si intentáramos convertirnos en objetos, en cosas que simplemente son para evitar la carga de la elección. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de mala fe en la vida cotidiana? Piensa en el camarero que se comporta de forma exageradamente servil, como si fuera un autómata programado para servir mesas. O la mujer que se deja cosificar, para evitar la responsabilidad de definir su propia identidad. En ambos casos está renunciando a la libertad para refugiarse en un rol preestablecido. Es como si estuviéramos actuando un papel en lugar de vivir auténticamente. Exactamente. Y Sartre nos advierte que la mala fe, aunque parezca una solución fácil, nos conduce a una vida inauténtica alienada de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, si queremos vivir auténticamente, debemos confrontar nuestra libertad y la angustia que la acompaña. Pero, ¿cómo se supone que debemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir con esta libertad radical sin sentirnos abrumados? Sartre nos dice que la clave está en aceptar la responsabilidad de nuestras elecciones. No hay un manual de instrucciones.
No hay un camino preestablecido. Somos nosotros quienes debemos crear el significado de nuestras vidas. ¿Y qué hay de la temporalidad? ¿Cómo encaja el tiempo en esta ecuación de libertad y responsabilidad? El tiempo para Sartre no es un simple transcurrir lineal, sino que está íntimamente ligado a la conciencia. El pasado no es algo fijo e inmutable, sino que se reconstruye constantemente desde el presente. Y el futuro no está predeterminado, sino que se proyecta constantemente a través de nuestras elecciones. Es decir, somos autores de nuestro propio tiempo. No solo existimos en el tiempo, sino que lo creamos a través de nuestras acciones. Exactamente. Y esto nos lleva a una comprensión más profunda de la libertad. No solo somos libres para elegir en el presente, sino que también somos libres para construir nuestro pasado y proyectar nuestro futuro. Pero si el tiempo es una creación de la conciencia, ¿significa eso que no existe una realidad objetiva? Sartre distingue entre el ser para sí, que es la conciencia, y el ser en sí, que es la realidad material. El ser en sí simplemente es, mientras que el ser para sí es un constante devenir, un proceso de negación y creación. Entonces, estamos atrapados en una especie de subjetivismo radical. Cada uno crea su propia realidad. No exactamente. Si bien la conciencia juega un papel fundamental en la construcción del significado, Sartre reconoce la existencia de una realidad material del ser en sí. La clave está en la relación entre ambos. ¿Y cómo es esa relación? Nuestra conciencia se define en relación a lo que no es. Percibimos los objetos, nos relacionamos con ellos, les damos significado. Pero esta relación no siempre es armoniosa. De hecho, Sartre habla de la náusea como la experiencia de la pura facticidad del ser. La náusea surge cuando nos enfrentamos a la contingencia radical del mundo, a la falta de un fundamento último. Es como si de repente la máscara del significado se cayera. Suena a una experiencia bastante desagradable. Puede serlo, pero también puede ser liberadora. La náusea nos sacude de nuestras comodidades, nos obliga a confrontar la realidad tal como es, sin ilusiones. Entonces la náusea podría ser el primer paso hacia una auténtica comprensión del ser. En cierto sentido, sí. Nos obliga a abandonar las falsas certezas y asumir la responsabilidad de crear nuestro propio significado. Y en este proceso de creación de significado, ¿qué papel juega el otro? El otro es un elemento fundamental en la filosofía de Sartre. Para él, la mirada del otro nos convierte en objeto, nos limita en nuestra libertad. Es la famosa frase, el infierno son los otros. Exactamente. Pero cuidado, la frase se suele malinterpretar. No se trata de una condena a la convivencia, sino de una descripción de la dinámica compleja que se establece entre las conciencias. La mirada del otro nos confronta con una imagen de nosotros mismos que no siempre coincide con nuestra autopercepción. Es como si el otro nos devolviera un reflejo de nosotros mismos que nos resulta incómodo. Precisamente. Y esta experiencia puede generar conflicto, rivalidad, deseo de dominar al otro. Pero también puede ser una oportunidad para el crecimiento, para la autoconciencia. Es decir, la relación con el otro. Aunque pueda ser conflictiva, es fundamental para nuestra propia constitución como sujetos. Así es. A través de la mirada del otro nos reconocemos como seres libres, como seres para sí. Y es en esta relación dialéctica con el otro donde se juega gran parte de nuestra existencia. Hemos hablado de la conciencia, la libertad, la temporalidad, el otro. Pero todavía me queda una pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Qué papel juega exactamente la nada en la filosofía de Sartre? Hasta ahora parece un concepto abstracto y hasta un poco aterrador. Es comprensible que la nada genere inquietud. Solemos asociarla con la ausencia, el vacío, incluso la muerte. Pero para Sartre la nada no es simplemente la falta de algo, sino una condición de posibilidad para la existencia misma. Condición de posibilidad. Imagina un escultor frente a un bloque de mármol. Antes de que pueda crear una escultura necesita ese espacio vacío, esa nada, donde la forma aún no existe. De la misma manera, Sartre argumenta que la nada es lo que permite que la conciencia, el ser y el mundo emerjan. Entonces la nada no es un algo, sino más bien un espacio para que surja el algo. Exactamente. La nada no es una entidad en sí misma, sino un concepto que nos ayuda a comprender cómo la conciencia interactúa con el mundo. Recuerda que para Sartre la conciencia es un constante devenir, un proceso de negación. Esa capacidad de negar, de imaginar lo que no es, surge de la nada. Ya veo. La nada no es un abismo que nos traga, sino un espacio que nos permite crear, elegir y en definitiva ser libres. Pero ¿cómo podemos experimentar esta nada en nuestra vida cotidiana? Mencionaste antes la angustia. Sí, la angustia es una de las formas en que la nada se manifiesta en nuestra experiencia. Cuando nos sentimos angustiados, nos enfrentamos a la falta de un fundamento sólido para nuestra existencia, a la abrumadora posibilidad de elegir. Es como si de repente nos diéramos cuenta de que somos responsables de cada paso que damos. Eso me recuerda a la imagen del precipicio que Sartre utiliza. Esa sensación de vértigo ante el vacío. Exactamente. La angustia nos coloca frente a la nada, a la posibilidad de la no existencia, y nos obliga a confrontar nuestra libertad radical.
Pero no es la única forma en que la nada se hace presente. Hay otras. Piensa en la experiencia del deseo. Cuando deseamos algo, estamos reconociendo la ausencia de ese algo en nuestra vida. El deseo en este sentido surge de la falta. Y lo mismo ocurre con la imaginación. Para imaginar algo primero debemos concebir su ausencia. Es fascinante cómo la nada, que en principio parece un concepto negativo, se convierte en el motor de tantas experiencias humanas, la libertad, la angustia, el deseo, la imaginación. ¿Dirías que Sartre le da a la nada un valor positivo? En cierto sentido, sí, Sartre nos muestra que la nada no es algo que debamos temer, sino una condición esencial para nuestra existencia como seres conscientes y libres. Entonces, abrazar la nada no significa caer en el nihilismo, sino reconocer su papel fundamental en nuestra experiencia del mundo. Exactamente. Se trata de comprender que la nada no es una amenaza, sino una posibilidad. La posibilidad de construir nuestro propio sentido, de definir nuestra propia identidad, de elegir nuestro propio camino. Me queda claro que la filosofía de Sartre es un desafío constante a nuestras ideas preconcebidas sobre la existencia. Nos obliga a cuestionar nuestras certezas y a asumir la responsabilidad de nuestra propia libertad. El ser y la nada. Es una obra compleja, a veces incluso inquietante, pero también profundamente liberadora. Nos invita a despertar a la realidad de nuestra propia existencia y a construir una vida auténtica en sintonía con nuestra libertad radical. Es una invitación que sin duda requiere valentía, pero que al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena de significado a pesar de, o quizás gracias a la nada. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer explorar las profundidades del ser y la nada con ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y bueno, si les ha gustado este resumen, suscríbanse para más libros densos, explicados en fácil, déjenos un like y un comentario. Nos vemos en el próximo Antilibro. Chau.